Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Popurrí en Blanco. Estamos en un setting nuevo. Esta temporada Popurrí se está expandiendo. Popurrí en Blanco está como llegando a otras fronteras. Hoy desde Barranquilla con nuestra invitada Juliana Solano, mi prima. Y hoy vamos a hablar del boom de Fórmula 1 y escogí a Yulai para hablar de esto porque Yulai es fan número uno de Fórmula 1. Muy fan de Fórmula 1. Sí. Entonces, digamos que estamos aquí reunidos para hablar de Fórmula 1 y como tal, lo primero que quería es preguntarte dónde crees o por qué crees o cuándo crees, cuándo dirías tú como experta, no experta en el tema, que fue el boom de Fórmula 1. Después de que Michael Schumacher ganó su primer campeonato. O sea, ¿tú crees que Michael Schumacher es como el boom? O sea, ¿dónde empieza el boom de Fórmula 1? Sí. Ok. Yo, en mi limitado conocimiento, porque mi conocimiento se resume al 2018 para acá, creo que sería obvio deducir cuándo empieza el boom de Fórmula 1, si me preguntas a mí. Y es en el 2018 que sale Formula 1 Drive to Survive. Pero, o sea, si hablamos como de 2018 para acá, yo creo que es cuando la pelea de Hamilton y Verstappen en el campeonato. O sea, ahí cuando en la última carrera en Abu Dhabi es cuando todo el mundo empieza como a boomear Fórmula 1. Ok, entiendo total. Y además de eso siento que se establece como un... Drive to Survive viene siendo una cosa muy controversial dentro del mundo de Fórmula 1. O sea, los drivers no son tan fans. Sí, exacto. They Drive to Survive. Sí, porque además como que todos los dramas que pasan, que no son realmente dramas, los dramatizan más en Drive to Survive. O sea, pelean los drivers porque se chocaron, que es algo muy común, y entonces hacen como todo un capítulo de cómo ellos dos se odian y no sé qué. Eso le pasó a Lando y a Carlos. Ok. Cuando Carlos dejó McLaren, Ajá. Drive to Survive es todo un episodio de cómo Lando empezó a odiar a Carlos por eso. Ok. Y entonces, obviamente, cuando hacen eso, cuando los pilotos siguen siendo amigos, les da rabia y no les gusta. Ok, entonces yo entiendo, también entiendo. O sea, Drive to Survive empieza en el 2018 con unos equipos muy chiquitos. O sea, estaba en ese momento, si no estoy mal, estaba enfocado en Renault y en Haas. O sea, empieza más que todo por Haas y ahí es que entra este señor Gunther Steiner. Y entra este man y él es como un hit de fórmula, después de Drive to Survive. El man es chistoso en general, o sea, como que sin Drive to Survive, el man es muy chistoso, pero después como que lo hace más chistoso en el Drive to Survive para poderle obviamente dar boom a Drive to Survive, para que la gente se interese, porque empiezan a salir todos estos memes basados en Gunther, pero no en Gunther como el team principal, sino Gunther de Drive to Survive. Entonces obviamente eso rota en TikTok y una niñita de 15 años le parece chistoso. Una niñita de 15 años llamada Juliana. Y va y lo ve. Tú podrías decir que tu entrada a Formula 1 fue por Drive to Survive. O sea, como por el increased, ¿cómo se llama? Como que eras como bombardeada con información de Fórmula 1 y como que la gente se volvió como una cosa muy pop, como pop culture. Entonces fue como, sí quiero. Sí, exacto. Y, sin embargo, y no lo juzgo en el sentido en el que yo sé que toda mi personalidad gira en torno a una cosa pop culture, como lo es Harry Potter. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no es como juzgo eso, pero después de haberte montado como este vagón de pop culture, como que tu vida empieza un poco a girar en torno a eso, y hoy en día tú quieres como trabajar en Fórmula 1 y todo está como basado en tu vida en Fórmula 1, sí. Ok, entonces, o sea, como empezando un poco como pensaba en Fórmula 1 y yo decía, bueno, Fórmula 1, ¿qué es Fórmula 1? Para los que no saben qué es Fórmula 1. Fórmula 1 es una carrera, una carrera de muchas, ¿no? Sí. Muchas veces la gente piensa, o la gente que no está, digamos, como muy acostumbrada al tema, piensa que Fórmula 1 es todo.
Pero no solamente el formato de Fórmula 1 solamente es uno, porque pues si bien es el mismo formato, existe Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Fórmula E, Fórmula Indy, no pero sé este es otro formato, ¿no? Pero no. digamos, el de Fórmula, bueno, no quiero decir otro formato, pero son diferentes carros, pero Fórmula 1 y Fórmula 2 y Fórmula 3, si no estoy mal, bueno, yo no sé si Fórmula 2 funciona como IndyCar. Fórmula 2 son como carros de temporadas pasadas de Fórmula 1, entonces no es como el mismo carro. Pero Fórmula 3, Fórmula 4 sí son completamente carros diferentes, o sea, son carros heredados de Fórmula 2 que los adaptan para Fórmula 3 porque todavía no están listos como esos carros de Fórmula 1 y o sea, todo lo que lleva el carro de Fórmula 1. Pero entonces en Fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, no son los mismos carros entre los equipos. O sea, cada equipo tiene su carro. Sí, pero tienen como un carro base, o sea, tienen que tener el mismo alerón, el mismo chasis, pero o sea, el equipo lo va adaptando a sus necesidades. Entonces, al chasis uno le agrega un túnel de viento para que pueda enfriar más el carro, por decirte algo. Ok. Entonces, Fórmula 3 sería más parecido a IndyCar. Entiendo que IndyCar lo que tiene es que todos los carros son iguales. Sí. O sea, va un poco más de cómo el piloto maneja ese particular carro, más allá de lo que es, digamos, entre comillas, fascinante o lo que a la gente le parece muy interesante. Adicionalmente de Fórmula 1, es que en Fórmula 1 cada equipo hace su carro, crea su carro. Sí. Entonces no solamente se trata como del deporte en sí, como el piloto que está adentro, sino asimismo como está dividido en dos championships. Sí. Está el championship de los constructores, de la gente que crea los carros, y de los pilotos. Sí. Entonces los pilotos hacen su cosa, they drive, pero está todo este lado de que se gana un premio, pues el carro que más veces gane o que más puntos tenga, es decir, el equipo que haga el mejor trabajo. Pero, o sea, también depende mucho del carro que le den al piloto. Okay. Porque Mick Schumacher es un excelente piloto y lo han probado él ha probado con muchos equipos. Cuando entró a Fórmula 1 se esperaba que fuera un excelente piloto, pero como entró a Haas y Haas no tiene el mejor carro y es un carro que no es completamente reliable, y entonces es súper difícil de manejar según todos los pilotos que han pasado por Haas. Es un carro muy difícil de aprender a manejar. Y cuando Mick entra como primer piloto a eso, obviamente el carro afecta cuando tú entras como rookie. Entonces si vas a entrar a rookie a un Mercedes es diferente si entras como rookie a un Haas. Ok, sí, eso es como hay todas unas dinámicas de equipo, pero digamos base digamos como base. Fórmula 1 hay dos championships. Sí. El championship de los constructores y el championship de los pilotos. El championship de los constructores se gana por el carro. Entonces, Fórmula 1, 10 equipos. Cada equipo tiene 2 pilotos. Sí. Y cada piloto tiene su carro. Los dos carros de los dos pilotos son iguales dentro del mismo equipo. Teóricamente. Pues, tienen sus diferencias. Por ejemplo, cosas tan estúpidas como la silla de los pilotos se hace como con un molde del cuerpo de cada uno de los pilotos. Entonces, pues sí hay unas diferencias, o sea, no son copy-paste. No. Pero sí son, digamos, digamos que la base del carro es exactamente la misma. Sí. Los aerodynamics y todas las cosas, digamos, especiales importantes del carro son iguales. Y así con todos los equipos, pero entre los equipos cada carro es diferente. Sí. Y hay dos, ¿cómo se llama? Competencias que pasan en simultáneo. Sí. La de los constructores y la de los pilotos. Sí. En la gran mayoría de casos van de la mano. Sí. O sea, yo quiero ganar como piloto y el hecho de que yo quiera ganar como piloto hace que yo gane como constructor. Sí. Pero hay casos en los que eso se presta para diferencias entre el piloto que quiere ganar y los constructores que quieren más puntos o lo que sea. Entonces ahí es donde el equipo le dice no sé, por decirte cualquier estupidez, a Pérez como, oye, tienes que dejar pasar a Max, y entonces él es como, ¿qué putas les pasa? Está bien, pero los odio un poquito. Exacto. Sí. Yo no sé si eso sea tan así, como digo, es que muchas veces se ve de esa forma en Drive to Survive. No, pero y es como, los odio. En realidad también es así, como que tú estás viendo la carrera, todo chill, y de repente oyes como el radio message y es como, tienes que dejar pasar a Max porque él va a ganar y tú no puedes ganar. Y es como, it doesn't make sense si solo quiere ganar el Constructors, o sea, si no te importa qué piloto realmente gane. Y eso pasó mucho esta temporada. ¿Esta te refieres a 2023? Pero lo que pasa con 2023, Checo y Verstappen, es que Checo tampoco es que estuviera manejando a su 100%, entonces tenía más sentido que le dijeran a
Checo deja pasar a Max porque había más probabilidad de que Max ganara, pero lo hace mucho Ferrari. Ferrari muchas veces, como Leclerc es el predestinado, el favorito, el bebé del equipo, muchas veces llaman a Carlos a decirle como que tienes que dejar a Leclerc pasar, no sé qué, y hay todo un drama revolving around that, en especial ahora que como que Sainz lo botaron de Ferrari y pusieron a Hamilton sin decirle nada a Sainz. Gunther salió de Formula 1, ya no va a estar. O sea, en el próximo Drive to Survive no va a estar. ¿Qué es lo más chistoso, no? Como uno ve Drive to Survive y se entabla como una discrepancia entre él es la estrella de Drive to Survive, pero no es la estrella de Fórmula 1. Para él nada. Es como un hongo en Fórmula 1. En Fórmula 1 a nadie le importa Gunther. O sea, los que no son fans de Drive to Survive, cuando salió Gunther, estuvieron, o sea, todo el mundo era celebrando. Tú podías ver en Twitter y todos los reposts de como que el post que decía como que Gunther Steiner salió. Era como, por fin, el man ya no va a estar, todo, o sea, todo el mundo va a tener paz, no sé qué y todo eso. Tenemos Fórmula 1, ¿cierto? Sí. Fórmula 1 es, como decía, una de las carreras. Mucha gente se pregunta, como, ¿cuál es el propósito de Fórmula 1? O sea, ¿por qué Fórmula 1 en el mundo? Y yo vi un video que me parece muy interesante, y es que Fórmula 1, al ser una carrera en la que cada uno de los equipos está diseñando su propio carro, es como un science project. Sí. Muy grande. Y después, como al final del día, esos equipos que realmente tienen como carros behind them, o sea, no Red Bull no tienen una... Alfa Tauri no tienen, o sea, no tienen carros que se usan hoy en día en la realidad, por decirte Mercedes, al final del día, los motores que usan de cierta manera se están probando para los carros que están como en la calle. No pueden usar el mismo motor, claramente. O sea, los caballos que tienen un motor de Fórmula 1 son muy grandes para poderlos poner en un carro funcional, legal, en la calle, pero de cierta manera como the technical del motor lo terminan usando en carros de vida real. The technical of the car, de cómo funciona el carro, lo aplican al final del día a un carro nuevo. Sí. Entonces, digamos, lo que hacen en Fórmula 1, lo que es, pero al final es muy interesante porque se habla de que los, digamos que las tecnologías que se encuentran o que se perfeccionan en Fórmula 1 después terminan en el carro que utilizamos nosotros, pero buscando en realidad tecnologías que se hayan inventado para Fórmula 1 y que después hayan terminado en nuestros carros son muy poquitas. El sistema no es tanto que pasa acá y después it trickles down a los carros, sino es como un loop. Hay sistemas que se utilizan en los carros. Lo que pasa con Fórmula 1 es que Fórmula 1 es carros llevados al extremo, o sea, al extremo del extremo. Lo siguiente que pasa es que vuelan, ¿sí me entiendes? Y ya no son carros. Entonces, como cogen tecnologías que, digamos, para los carros del día a día y las llevan a lugares de extremo, obviamente se encuentran nuevas posibilidades ahí adentro y eso de nuevo termina en nuestros carros. Entonces, digamos que es un gran science project porque es una gran búsqueda, digamos, como de perfeccionamiento de tecnologías automovilísticas, automotores. Sin embargo, y acá digamos como que hay un y uno se va por el lado, y se supone, o sea, hay dos cosas. La primera es, mucha gente se pregunta cómo, sabemos que Fórmula 1 es un deporte muy caro. Obviamente no lo voy a comparar con el fútbol, por ejemplo, porque estamos hablando de que, o sea, el fútbol es el deporte más visto en el mundo, como con más gente, con más fans, o sea, es completamente incomparable, ¿sí? Pero dentro de todo, la gente le gusta mucho compararlo como con el fútbol americano, que es una cosa mucho más, digamos, chiquita, entre comillas, y en realidad Fórmula 1 es mucho más grande que el fútbol americano, o sea, es decir, cada uno de los digamos, de los fines de semana de Fórmula 1, cada uno de los días, o cada uno de los venues de Fórmula 1, es del mismo tamaño que el venue de un Super Bowl, por ejemplo. Entonces, eso es un Super Bowl cada fin de semana, durante 3 días, durante 9 meses. Entonces, sí mueve mucha más gente que decirte, ejemplo, el fútbol americano. Pero, digamos, dentro de todo, el deporte es muy caro. ¿No? Como porque hay mucha tecnología, muchas vainas, muchas cosas, Hace poquito yo veía que el venue que hicieron en Miami, o sea, el nuevo, digamos, el venue del Grand Prix que hicieron en Miami, costó $40 millones construirlo. Solo construirlo. Pero espérate, por temporada, cada uno de los equipos se gasta $140 millones. Y esto es porque tienen un cap. Antes de que existiera el cap, Mercedes, por ejemplo, estaba gastando 425 millones anuales. Una locura de plata anual. Y pusieron ese cap como para que el Haas
o sea, un equipo que no tiene la misma plata que tiene un Mercedes, no estuviera como completamente disbalanced. Entonces el Mercedes no se estuviera gastando 500 millones de pesos anuales y después se estuviera gastando 200. Entonces, sí, como para que haya un mejor balance, para que sea más competitivo, porque al final, if you pay more, tienes más posibilidades de ganar. Entonces era como si ya sabemos que va a ganar Mercedes o que va a ganar Ferrari porque tienen más plata, y pues ya digamos que eso también le quita, digamos, lo divertido también al coso. Cuando uno siempre sabe quién va a ganar, no es divertido, punto. Por eso es que en este momento Fórmula 1 no es tan divertido, porque solamente Max gana todo el tiempo y es como, bueno, sí, qué chévere, o sea, cool, pero lo chévere es ver quién queda de segundo, porque es como, ya Max, cállate. O sea, como que en esta season, en la de 2023, era tanto, o sea, Max ganó casi todas las carreras. Hubo 3 o 4 que Max no ganó, 3 que ganó Checo, por decirte algo, y una que ganó Sainz. Pero, o sea, tanto fue lo que Max ganaba que todo el mundo decidió ignorar que Max estaba participando por el Championship y se creó un Second Place Driver Championship. Y entonces en ese Championship estaba, como por decirte, ahora no me acuerdo exactamente quién estaba primero, pero entonces decíamos, no es que si este fin de semana Lando gana 10 puntos, él sube al primero y Max deja de existir completamente, y era como, o sea, se volvió tanto la monotonía de que Max ganaba que la gente empezaba a editar los videos de Max ganando a como Lando ganando, por decirte algo. O sea... Y yo siento que eso es una cosa como que, pero me imagino que también le habrá pasado a la gente que veía Fórmula 1 antes, en la época de Lewis Hamilton. Sí. Pues porque él también empezó a ganar absolutamente todo el tiempo. Ganó 8 championships, ganó 7 championships, sí, no llegó a la octava, y entonces por eso no alcanzó a Michael Schumacher. En fin, pero sí tiene más wins, más Grand Prix wins que Michael Schumacher. Y entonces era como... seguramente era aburrido y monótono, entonces lo más chévere es como quien queda de segundo, en fin. Sí. Pero dentro de todo es muy interesante porque los equipos se gastan mucha plata. Pero, y eso es lo más divertido de todo, como que uno piensa, bueno, esto cómo funciona como un business. Y entonces como, ¿cuánta plata ganan? ¿Cierto? Y uno se da cuenta y es sorpresivamente break even. Sí. O sea, por unos miles de dólares, que es muy poquito obviamente considerando the scope of things, ganan más o tienen pérdidas o tienen ganancias, pero es muy poquito. O sea, en su gran mayoría es break even. Ganan lo mismo que utilizan. Sí. Entonces no es como que estén generando ganancias a raíz, o sea, los equipos o las, no sé cómo decirlo, las compañías dueñas de los equipos no están generando ganancias a través de Fórmula 1 en términos de sponsorships, de todas estas vainas. Lo que genera la ganancia como tal es como el viewer. No solamente el viewer, lo que están haciendo, y es algo muy loco, si tú lees toda la información, digamos, financiera de lo que el equipo hace con la plata. Pero ni siquiera de los equipos, sino de las compañías. Lo que hace Fórmula 1 para las compañías es, Fórmula 1 es un punto de marketing. Sí. Esto será importante también más adelante, pero es un punto importante para el marketing. No pretenden ganar plata a través de Fórmula 1, sino que utilizan Fórmula 1 y... para que la gente compre los carros. Para decir como, hey, nuestros carros son muy buenos, ganamos en Fórmula 1, compren nuestros carros. O sea, por decirte, McLaren, que ahora mismo está como al principio de la temporada de 2023, estuvo en sus peores momentos. Ok. La gente dejaba de decir, o sea, como que tú podías entrar a Twitter y ver como... ya no quiero un McLaren. Yo antes quería un McLaren, pero como está perdiendo en Fórmula 1, eso como que me quita mis ganas de ir a comprar un McLaren, y ahora quiero ir a comprar un Mercedes porque es the best next thing, porque no hay un Red Bull. Exacto, sí, como tiene un efecto real sobre los carros que compra la gente. Pero digamos que el otro lado, entonces digamos como Fórmula 1 tiene, por eso decía, dos branches. Sí. Por un lado está el lado de marketing, y qué es lo que le aporta a los equipos, y por el otro lado está todo el tema de innovación tecnológica. Y en el lado de innovación tecnológica, we come at a crossroads, nos encontramos en un problema. Y el problema es que para el 2035, en muchos lugares, los carros de gasolina o de combustión van a estar prohibidos. Entonces es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y la solución real sería como un carro eléctrico. Lo que pasa es que Fórmula E ya tiene como esa licencia de usar carros completamente eléctricos. Entonces Fórmula 1 hasta ahora no podría llegar a un punto en el que
el carro fuera completamente eléctrico. O sea, están... Pero al final, o sea, todo depende si quieren o no quieren, ¿no? Pero digamos, llegamos, entonces nos encontramos en el crossroads en... Si digamos, la utilidad que tiene Fórmula 1 para los equipos es, uno, marketing. Sí. Marketear, mira, este es el carro, o pues esta es la tecnología que tú quieres en tu carro, desde un lado de marketing, y desde un lado de tecnología, de poder hacer, digamos, innovación tecnológica. Este es la tecnología que estamos pushing forward para meter en tu carro. Y de aquí en adelante, las compañías quieren vender carros eléctricos. Sí. Y las tecnologías que se están probando y que se están advertising, si se puede decir así, en el mundo de Fórmula 1 no están o no concuerdan con lo que ellos quieren llegar. Lo que ellos quieren llegar, que es, digamos, tecnología eléctrica. Ahí es como, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí, enter Fórmula E. Fórmula E es fórmula eléctrica, básicamente. Sí, literal. Son carros eléctricos. En el 2011... se sientan, el que en este momento es dueño de Fórmula E, o pues el que tiene la licencia de Fórmula E, que es un man español, no me acuerdo bien su nombre, como el ministro de transporte de la Unión Europea y el CEO de la FIA, y hablan, esto es en el 2011, ¿no? Y entonces hablan de, tenemos que hacer una fórmula eléctrica porque, o sea, el ministro de transporte les dice a estos dos, lo eléctrico es el futuro del transporte. Estos dos dicen, deberíamos hacer que los carros de Fórmula 1 sean eléctricos. Pero ¿qué pasa en ese momento? En el 2011, repito por octava vez, en el 2011 las tecnologías de los carros, las tecnologías de las baterías sobre todo, eran un gran problema porque el mayor problema que tenían en ese momento era el rango. No había suficiente rango para que ellos pudieran hacer carreras completas. Entonces, lo que hacían era que cambiara, o sea, tú puedes ver una carrera de Fórmula E en el 2012. Fórmula E empezando en 2014. Se creó lo que ahora se conoce como Fórmula E. Y entonces, en ese rango que era como de media hora, por decirte algo, los pilotos tendrían que saltar carros en los pit stops. Y esto era muy divertido. Entonces, digamos que no se implementa todas estas reglas para Fórmula 1 porque, digamos, por un lado en ese momento ninguno de los manufacturers de carros de Fórmula 1 estaba vendiendo carros eléctricos. Era como, ¿de qué nos sirve? Entonces, enter Fórmula E. ¿Qué pasa? En ese momento ellos se sientan en el 2011 y ellos firman un acuerdo que dice que por los próximos 25 años Fórmula E va a ser, digamos, el dueño de los derechos para tener carros o tener una carrera de carros 100% eléctricos. Entonces, ¿eso qué hace? Que empieza en el 2014 y a raíz de eso pasan 25 años con la licencia. Eso quiere decir que la licencia se acaba en 2039. Eso es 4 años después de que en el 2035 muchos de estos lugares en la Unión Europea y en Estados Unidos y digamos que pongan un ban a los carros de gas. Entonces es como, hay 4 años en los que la Fórmula 1, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, como, ¿qué va a pasar ahí? Entonces todo es muy loco. Y entra Fórmula E. Entonces, en el 2014, como decías, super funny. Ellos como que se inventaron cosas muy divertidas, como, o sea, estaba empezando algo nuevo, ellos podían hacer lo que les diera la gana, básicamente. Entonces, lo primero es, cada piloto tenía 2 carros, como decías, porque se quedaban sin rango a la mitad de la carrera y tenían que seguir, y entonces era lo más normal saltar del carro, ver a los pilotos llegar al pit stop y saltar de un carro al otro. Y además como que veías a todos los ingenieros preocupados porque el piloto saltaba tan rápido y tenía tanta adrenalina saliendo de un carro que iba tan rápido que había muchos concerns de que el piloto saltando se fuera a partir algo, o sea, se fuera a ir de boca de la adrenalina que su body tenía. No más, I love it. Eso, entonces había 2 carros, ya en la siguiente generación, también que es interesante respecto de esto, en Fórmula E los carros, a diferencia, todos tienen el mismo chasis, tienen las mismas, unos componentes importantes, la misma batería, lo que tienen, digamos, que hacer cada uno de los equipos es cómo hacemos como... Con las aerodynamics, creo que no solamente con las aerodynamics, sino también como con la batería, como... el software. El software con los carros eléctricos es muy importante porque es lo que se encarga de que la batería llegue como a todo el resto del carro porque es eléctrico, entonces necesita un software. Entonces el software lo hace cada uno de los manufacturers, de los equipos.
y digamos el sistema que se encarga de la batería y de todo lo que hace que el carro se mueva de la batería al movimiento del carro, básicamente. Entonces en el 2000, no me acuerdo cuándo, en qué 2000, pero cuando hacen la segunda generación de Fórmula E, la segunda generación de carros de Fórmula E, ya no tienen que saltar, o sea, ya no tienen que cambiar de carro. Ya no tienen que saltar de carro. Ya el carro tiene el mismo rango, pues tiene, un rango de 3 horas a 300 kilómetros por hora, por decirlo algo. Sí, también es importante saber como cosas técnicas. Las baterías o los carros eléctricos, entre más rápido vayan, menos les dura la batería. O sea, la velocidad también hace que se gaste más rápido la batería. O sea, puedes andar más kilómetros a menor velocidad, y si vas a más velocidad son menos kilómetros porque se gasta más rápido la batería. Y digamos que ellos también decían como que cogieron, y parte de la inspiración que tenían para Fórmula E eran como los videogames, Mario Kart. Entonces, parecido a Mario Kart, hay una que se llama Attack Zone, y esto es real, son unas lineecitas. Si saben cómo en Mario Kart uno se montaba en el cosito del el cosito multicolor speed, que lo hace ir más rápido, pues en Fórmula E existe también hay eso. Y también está como que los fans pueden votar para mandarte superpowers, y entonces les mandan fan boost, y entonces el man que le mandaron un fan boost puede ir más rápido que el resto. O sea, le mandan como extra velocidad, y esto me parece brutal, o sea, realmente me parece brutal. El fan boost ya lo quitaron. Sí, tristemente. Porque pues era como muy gimmicky. Y si tú le preguntas a los fans de Fórmula 1, así como die-hard fans de Fórmula 1, te van a decir como, esos solamente son gimmicks, el racing como real. Que no sirve porque el que te está haciendo todo el trabajo, como el fan que te está votando. Exacto, pero dentro de todo es como muy chévere. Al final de cuentas uno se da cuenta que si bien esto es un deporte, es entretenimiento. O sea, el propósito es entretener a las masas. Entonces sí es divertido, que sea divertido. O sea, eso suena muy como ya New Age, pero engagement. O sea, tener gente votando por una persona es literalmente más engagement. Al final, si tú lo piensas, o sea, yo estoy más invested en una cosa en la que siento que puedo controlar. O sea, eso es como psicología de lo humano. Entonces, claramente quiero ver una cosa en la que si yo voto, como va a ir más rápido. Entonces, eso es supremamente interesante como fórmula, a mí me parece. Y entonces hablaban un poco en el video de que va a llegar un punto en el que ellos, digamos que Fórmula E tiene la ciencia de carros 100% eléctricos. O sea, en un mundo en el que Fórmula 1 quiere hacer la cosa más eléctrica posible, irían 99% eléctrico y 1% combustible, igual podrían hacerlo. O sea, digamos, teóricamente sería posible. Pero sí se encuentra uno en un lugar en el que dice como, bueno, esto se va a volver una cosa como que realmente ya no va a tener, digamos, esta importancia en términos como de marketing y todo lo que decíamos que son las cosas importantes, son los puntos importantes para la Fórmula 1, o se va a volver como Fórmula E, y entonces también hablaban de que entonces o Fórmula E va a tener que comprar Fórmula 1, o Fórmula 1 va a tener que comprar Fórmula E, como para que todo pueda seguir. Yo lo que veo que va a pasar es como que, si te das cuenta, Fórmula E, los carros son completamente diferentes. O sea, sí, o sea, entiendo, total. Pero pues eso como conjeturas del futuro. Pero sí es importante, digamos, un poco pensar como en cómo va a evolucionar Fórmula 1, teniendo en cuenta que sus stated goals, que son tanto innovación tecnológica como marketing, se están alejando más de un carro combustible. Entonces, enter Fórmula E. Y eso es muy divertido. Otra cosa que es muy interesante de Fórmula E es los equipos son diferentes. Por ejemplo, tenemos 2 equipos que uno diría, oye, ¿por qué no están en Fórmula 1? El más importante de ellos siendo Porsche. Porsche no está en Fórmula 1. No, para nada. Y parte de la razón por la que ellos no están en Fórmula 1 es, obviamente ellos no lo han dicho abiertamente, como no estamos en Fórmula 1 porque nos interesa, pero pues si no están en Fórmula 1 es porque obviamente no les interesa. Porque ya pudieran haber comprado un equipo fácilmente. Obviamente ellos tienen toda la capacidad de tener un equipo y de tener sponsors. Podrían haber comprado a Haas hace miles de años. Sí, no es un tema financiero, o sea, ni por ahí es un tema financiero. Lo que pasa es que entrando, por ejemplo, al tema de ¿cómo se llama? De marketing, un punto importante. Porsche tiene un waitlist de 2 años para sus carros, porque ya tienen comprados 2 años de carros que no han hecho, o sea, que están todavía en producción. Entonces, ¿les hace falta vender carros? Seguramente no. Parte de la estrategia de marketing de Porsche es
ellos no hacen todos los carros que la gente quiere. Ajá. O sea, los Porsche aumentan de valor porque ellos producen, es decir, hay 500 personas que quieren un Porsche GT3 sí. y ellos hacen 400. Y entonces hay 100 personas, entonces los Porsche siguen aumentando de valor después a medida que va pasando el tiempo, que es algo que no pasa con los carros. Con un los carro carros normal. disminuyen en valor. Y Jaguar es otro que está en Fórmula E. Quiere entrar a Fórmula 1. ¿Ah, sí? Eso no lo En sabía. algún punto. I had no idea. Andretti también quiere entrar a Fórmula 1. Andretti y Jaguar, los dos querían entrar a Fórmula 1 en algún punto. No sé si Jaguar todavía quiere, pero Andretti sé que sí. Andretti está haciendo todo lo posible para poder entrar. Lo interesante es que el único equipo que se repite, si no estoy mal, en Fórmula E y Fórmula 1 es McLaren. Sí. Es el único equipo que están los dos. Sí. That is fascinating. McLaren por siempre mi equipo. Sí. Porque me caen bien. Otra cosa que me parece muy interesante, que no sé si tú sepas, es la logística, sí. que me parece fascinating. Sí. La logística de los equipos de Fórmula 1. Los equipos de Fórmula 1, entonces, Fórmula 1, digamos, el campeonato, o la temporada, por decir así, son fines de semana. Sí. El fin de semana se divide en 3 días. Viernes de practice, sábado de qualifying y domingo de carrera. Pero los fines de semana también pueden tener variaciones. ¿En qué sentido? Ahora este nuevo formato de sprints, lo que dice es que el viernes hay free practice, qualifying, sábado hay sprint y el domingo sí hay carrera. Entonces cuando es ese viernes de free practice qualifying, obviamente a la gente le interesa más ver el viernes. Porque si no el viernes es como... Ajá, el viernes realmente es aburrido. To be honest, o sea, el viernes es solo el piloto. Son todos como testeando el carro, viendo cómo que todo esté funcionando bien. Entonces, de viernes a domingo hay carreras. Sí. Y esto es, no todas, pero... o sea, hay algunas que son back to back, unas son con un fin de semana en la mitad. Y hay unas que son con 3 fines de semana. Son 24 carreras, si no estoy mal. 24 carreras en el año y digamos que algunas son back to back, otras son con un fin de semana por medio. Hay otras que son más largas, pero en su mayoría son, digamos, vamos a asumir que back to back. Dentro de eso también tenemos 2 tipos de carreras. Están las carreras que son en Europa, que es como donde están todos los equipos o los headquarters de los equipos están todos, y los otros son flyaway races. Flyaway races, yo nunca entendía a qué se referían con flyaway races. Es literalmente races a las que tú tienes que fly away. Sí, ya. O sea, son carreras que son en Australia, o sea, en como el que Middle lugares East. a los que te toca llevarte como el carro, o sea, como volar. No puedes manejar, o sea, no puedes manejar un truck así. Ajá. Puedes compararlo con cómo llevaban el Rayo McQueen, o sea, no puedes hacer eso, sino que te toca montar el carro en un avión específicamente para el carro. Entonces hay back-to-back races y hay flyaway races. Sí. Entonces, o sea, hay European races y flyaway races. Entonces hay 2 sistemas o 2 cosas que pasan. Tú puedes tener back-to-back races que son en Europa y puedes tener back-to-back races que son flyover races. Y eso es una locura. Pero empecemos por Europa. Dentro de Europa, lo más, digamos, barato y lo más rentable es mover las cosas en camiones. Entonces, apenas se acaba el weekend, tú ves el domingo, a los ingenieros corriendo. Entonces, también contexto. Cuando tú llegas en el paddock, hay lo que llaman, no sé cómo lo llaman. Motorhomes. Motorhomes, esa vaina, como motorhomes. Los motorhomes son edificios de 2 o 3 pisos de los equipos, donde hay cocinas, hay cuartos, hay oficinas, hay todo de lo todo. Que necesitan. Y eso no vive ahí. Esos son como cositas que arman. Tú te llevas. O sea, literalmente tú empacas la casa en unos contenedores y te la llevas y la armas. Y eso es para todos los equipos. Entonces, se acaba el fin de semana, empacan, insisto, las casas que arman en contenedores, todas las cosas donde se cuelgan todos los temas tecnológicos, todas las pantallas, todos los sistemas, todo eso se tiene que montar cada fin de semana. Guardan todo en contenedores, lo montan en camiones y lo mandan como a que se vaya al siguiente destino.
llega alrededor de el lunes a mediodía, digamos que está llegando las cosas. Y los ingenieros que tienen que montarse todo esto tienen más o menos 48 horas para montarlo, porque el miércoles ya tiene que estar listo, porque el miércoles, si no estoy mal, llega el FIA a hacer inspecciones. Sí. Y después el jueves el jueves sí o sí tiene que estar la cocina montada, por decirte algo. Porque ya llegan los pilotos, el equipo, toda la gente. Entonces, esto es una absoluta locura. Tienen reglas, por ejemplo, y esto es porque uno no se da cuenta, pero esto, todo el tema de montaje y desmontaje de los motorhomes, de todos los sistemas, hace parte de la competencia, porque es importante en temas logísticos, el tema logístico de una carrera se empieza a cuadrar desde el año anterior. ¿Cómo vamos a pasar de aquí a acá? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser como el catering? 2 horas más en desarmar el motorhome, hay problemas porque les quita 2 horas del tiempo que tienen para armar, porque se demora más en llegar la casita a su destinación. Esto es una locura, y pues digamos tener la casita montada y tener todos los sistemas, digamos, tecnológicos, todo eso es importante para la carrera, para el día de la carrera. Entonces esto hace parte de la competencia como tal. Entonces en sí tiene reglas. Por ejemplo, llegan los contenedores y ningún equipo puede tocar los contenedores, empezar a armar su motorhome hasta que lleguen los contenedores de todos los equipos. Porque si no sería, digamos, una ventaja o una desventaja para el resto de equipos. Entonces es como wild. Empieza también como tienen que armar toda la vaina. Y esto es, en el mejor de los casos, un European Race, back-to-back European Races. Entonces se montan contenedores y ya. Pero entonces tenemos los flyaway races. Y esas son cosas muy locas. Porque, por ejemplo, cuando son flyaway races y los equipos funcionan de esta manera, tienen 4 o 5 contenedores o cosas que ya mandan desde antes a los flyaway races. Cosas que no necesitan. Que no necesitan en los otros. Por ejemplo, sillas, sofás, paredes. Cosas que pueden, que tienen extras. Que tienen extras y que no son, pues no tienen 6 carros, porque cada carro es el carro. Entonces solamente hay uno que tiene que pasar. Pero para ese propósito mandan todas las cosas que son reemplazables, o pues que tienen más de una, que son sillas, las sillas de los motorhomes, todas esas cosas, digamos que lo tienen en contenedores y lo mandan a las próximas 4 flyover races. Una vez se acaba, empacan eso en el contenedor y lo mandan para el siguiente, que no tenga. Y así sucesivamente con los 5 que están en los flyway races. Y eso hace que entonces el día que se acabe la carrera, donde sea que estén, solamente tengan que empacar, digamos, lo más importante, digamos, lo que ya no se vuelve a utilizar. Por ejemplo, las llantas que no van a utilizar para esa carrera ya se empacan desde el domingo por la mañana y se empiezan a meter en contenedores para que solamente quede como lo importante, lo que se va a usar en la carrera. Una vez se acaba la carrera, el FIA hace todos sus scans o lo que sea que tengan que hacer post carrera, se empaca esa vaina, se van todos juntitos con sus trucks al aeropuerto, y los donde montan en 5 aviones, tienen 5 aviones que son de Fórmula 1, y cargan toda la carga en esos 5 aviones y se la llevan para el siguiente flyway race. Lo que es muy chistoso de todo esto, de las flyway races, es que una vez, en esta temporada, si no estoy mal, los aviones se retrasaron. No podían salir de de donde estaban. Y los equipos estaban todos súper worried porque no habían llegado, las partes. Y además eran como 2 equipos que les faltaban las cosas y el resto de aviones se habían llegado y todos se retrasaron en salir y entonces no pudieron salir. Entonces el resto de equipos estaban rabiosos con los 2 equipos porque no podían hacer nada, no podían construir, no podían ver el carro, no podían montar el carro, no podían tocar absolutamente nada. Entonces estaban ahí todos a la espera de que los 2 aviones que faltaban, el avión que faltaba, llegaran. Y era como lunes, mediodía, no habían llegado. Lunes en la noche no habían llegado. Llegaron como el martes, mediodía, y les tocó a los equipos correr de una manera. Pero entonces, por ejemplo, como decía, hay reglas y todo el tema logístico de Fórmula 1 es una locura. Porque a diferencia de, por ejemplo, los estadios de fútbol, no se desarman y se llaman, ustedes arman casas, no llegan, entonces tienes que coger a la gente, no tienes que llevarte un carro, sino pues un grupo de gente. Es una locura por todo el sistema, digamos, como es tan grande y todo es tan propio, entonces tú no puedes, todo es tan caro, tú no puedes armar todos esos sistemas, digamos, no puedes tener extras.
de computadores, no puedes tener extras, porque además no solamente eso, sino como que como ya hay un cap de plata, no puedes pagar extras. No puedes tener 3 carros extra para irnos mandando así, o sea, no. Entonces es todo una locura y el sistema, digamos, logístico de Fórmula 1 es fascinante. Entonces hay muchas cosas, o sea, Fórmula 1 es una cosa de verdad gigante y yo siento que a medida, o sea, uno ve Drive to Survive como una entrada, como para mí sigue siendo el gran boom de Fórmula 1, como que es la entrada a Fórmula 1 y uno ve Drive to Survive y uno dice esto pues muy chévere, pero además a medida está que tú Netflix, o sea, súper como easy access para la gente, pero después de eso, después de ver como Fórmula 1, uno empieza como a entrar a como todas las dinámicas y todo el nitty gritty, si se puede decir así, como de todo lo que pasa en Fórmula 1, y es como, es fascinante. Y no te voy a decir que es mi deporte favorito, claramente no. Sigo pensando, qué putas, porque no hay mujeres. porque si se trata solamente del G-Force y de, pues hay mujeres pilotos, tú ¿sí te me entiendes? entrenas a eso, o sea, tú te entrenas el cuello. Entonces, pues no, esa no es una respuesta para mí. No me sirve eso como respuesta porque hay mujeres pilotos. Siguen siendo carros. Sí, hay que entrenarse bien y todo lo que tú quieras, pero siguen siendo carros. Exacto. Y a diferencia, digamos, en el fútbol, uno ve una gran variación de cuerpos y de cosas. O sea, tú ves, no sé, yo veo a este man George Russell. Ese man es un flaquito. O sea, ese man se lo lleva al viento. Es un palito, pero el man, o sea, como que el man solo se entrena el cuello, por decirte algo. Sí, como que hay toda una serie de como gran variedades de cuerpos dentro de Fórmula 1. Entonces uno dice, pues no me parece descabellado que haya una mujer. Para nada. What the fuck. O sea, la mujer solo tendrá que como que entrenarse a la G-Forces, y eso es sí, todo bien, hay mujeres pilotos, ya, básico. O sea, de verdad, todo bien. No soy una de ellas. O sea, yo me monto en una montaña rusa y se me rompe el cuello, ¿sí? Pero, a pesar de que me encanta. No que se me rompa el cuello las montañas rusas. Pero es como las dinámicas cuando uno entra, digamos, un poco a Fórmula 1. Drive to Survive, para mí, o sea, como un poco como wrapping up el contexto como del boom de Fórmula 1. Para mí, Drive to Survive es el boom de Fórmula 1. Es como el gran boom, lo que lo lleva como un tema de celebridad, como mainstream, todo el mundo lo... No, o sea, porque sí, obviamente un super fan, un die hard fan te va a decir, no, fue este momento de ta. Pero como el momento en el que se vuelve mainstream. En el momento en que todo el mundo empieza a escuchar. Y no solamente eso, Drive to Survive, digamos que fue el principio del fin. Sí. Porque Drive to Survive empezó y hubo un gran flock de gente, digamos, flocking a Fórmula 1. Y entonces ahora quieren hacer Drive to Survive de todo, ¿no? Entonces ahora van a sacar un Drive to Survive de tenis para ver si entonces a la gente se interesa más por el tenis. No me parece, eso es de Fórmula 1 Shoot License, Drive to Survive. No, pues nunca va a ser Drive to Survive, obviamente. Pero pues, no sé, Swing to Survive, no tengo ni idea, o sea, de verdad. Pero debería pues, como el To Survive. Es como este tema como medio documental, dramatizado, una temporada. A la gente le gusta mucho eso, la gente, digamos, que consume mucho este contexto como de drama, pero como real, como tipo reality show. Como que puedas pensar que realmente pasa. Ajá. Pero Drive to Survive es el boom. Sí. Sin embargo, una vez uno entra al boom, como en muchas cosas, uno se da cuenta que Drive to Survive se queda corto para lo que realmente es. Lo que es el mundo como del motorsport, más que todo, como esa es la entradita, pero después uno llega y es como, wow, es como la entrada a Charlie y la fábrica de chocolates. Uno se come un chocolate y uno dice, esto está muy bueno, quiero entrar a la fábrica, y de repente a la fábrica y es como, acá todo se puede comer. Exacto. Así, eso es para mí un poco la experiencia que he tenido con Fórmula 1. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarle estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.